solo nosotros, ahora es casi cotidiano escucharlo. La gente hace meditación, la gente habla de mindfulness, la gente habla de que somos seres emocionales, de la importancia de cuidar nuestras emociones, la importancia de meditar. Sobre el mundo espiritual, ya la gente lo toma como algo absolutamente obvio, sabido. Yo lo veo más y más claramente. Inclusive la unión que yo nunca creí ver en mi vida, que es la unión entre los ateos y los creyentes. Créanlo o no, los ateos están empezando no a volverse religiosos, ellos no van a ser religiosos. Y está bien que así sea, en realidad nosotros tenemos que aprender de ellos. Pero el concepto de un Dios que nada tiene que ver con el Dios de las religiones, pero que es esa inteligencia universal que es obvia que existe, ahora ellos pueden entender qué es lo que quisieron decir los creyentes de la historia, y los creyentes de la historia están empezando a entender que no había tanta discordia o tanta diferencia con lo que le pasaba a los ateos. Así que yo veo un progreso muy grande en casi cada persona que me rodea, casi cada persona que conozco. Entonces es hora de crear un lenguaje, porque el mundo está globalizado. Entonces ahora podemos crear un lenguaje donde nos demos cuenta de una vez por todas que estamos diciendo lo mismo. En realidad lo que yo estoy haciendo es simplemente unificar lenguajes. Nosotros somos unificacionistas, pero muchas veces, voy a hacer una autocrítica, espero no escandalizar a nadie, muchas veces yo me pregunté, ¿pero qué demonios unificamos? No unificamos nada, porque al católico le decimos que queremos unificarnos con ellos siempre y cuando ellos crean las cosas que creemos nosotros. Pero eso lo dicen todos los religiosos. Hoy en día yo estoy convencido de que si se cambia un poco el lenguaje o el modo de explicar las cosas, estamos realmente unificados. Yo estoy dando el principio divino desde el punto de vista del hinduismo. Estoy dando el principio divino desde el punto de vista del budismo. Estoy dando el principio divino desde el punto de vista de la neurociencia o de la física cuántica o de la física relativista. Y estoy viendo que según las palabras que uno escoja, no hay escándalo, no hay problema. El problema es cuando uno se cierra. Entonces yo les expliqué a ustedes la otra vez. Estoy viendo algo aquí, mi amor. ¿Perdón? No, perdón, alguien tenía el micrófono prendido. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Es el último paso, este último paso providencial en el que estamos viviendo hoy en día. Siempre hemos discutido por el contenido de una religión o de una creencia determinada. Entonces, lo que pasa es que el creyente encierra sus explicaciones como una prisión dogmática. Y entonces él piensa, yo tengo la verdad y por lo tanto el que no cree lo que yo creo está afuera. Si adentro está la verdad, afuera está la mentira. Ese es el razonamiento. Razonamiento totalmente equivocado. Eso no es verdad. La verdad absoluta nunca va a ser abarcada por completo. Nunca la vamos a poseer. Siempre es parcial, siempre es relativa. Siempre hay mucha más verdad afuera que adentro. De hecho, en realidad lo que ocurre es que no existe el afuera o el adentro. Lo que sí existe es una actividad psicológica, mental, donde una vez que entendemos algo que no entendíamos, lo encerramos pensando que hemos capturado una verdad. Está bien, digo yo siempre, tener un marco referencial. Una cosa es tener un marco referencial, ¿no? Yo la divido para entenderla, divido la verdad en porciones para poder entenderla. Entonces divido la física de la química, la física de las matemáticas, la matemática, la física de la química, de alguna otra ciencia, de la biología,
etcétera, etcétera. Pero yo la divido. En realidad la verdad no está dividida, es mi mente que la divide para poder ir estudiándola de a poco. Pero a veces, en vez de tener un marco referencial, tenemos una prisión conceptual. Nos encerramos dentro de esa prisión, sobre todo los religiosos. Me encierro dentro de mi verdad. Y todo lo que está adentro, si la verdad es de Dios, lo que está afuera es del demonio. Por lo tanto, todo el que no piensa como yo es demoníaco, aunque no lo sepa. Ese es el concepto, es la estructura cerebral que han tenido los creyentes durante toda la historia. Por eso los creyentes, paradójicamente, han creado más guerras y más conflictos y más odio que los ateos. En la historia humana hubo más guerras por razones religiosas que las guerras que han causado los ateos. Miren qué paradoja, ¿no? Entonces, yo siempre le digo, bueno, y cuando esta persona entra en discusión con otra persona que está acá, que cree otra cosa con la misma fuerza, con la misma devoción, con el mismo fanatismo, entonces discuten y esta persona, o cualquiera de los dos, por supuesto, empieza a pensar, pero a ver, bueno, puede ser que yo esté equivocado, voy a revisar mis creencias. Y las revisa y no está equivocado. ¿Por qué? Porque el problema no está en el contenido. El problema no está en el contenido. ¿Se acuerdan el cuento que les conté de la carretilla, no? ¿Se acuerdan ese cuento de la carretilla? El problema no está en el contenido. El problema está en cómo lo encerramos. Hemos pretendido, miren qué ridículo, ¿no? Hoy en día podemos entender que es ridículo. Hemos intentado comprender significa abarcar, comprender a Dios desde el punto de vista racional. Y la mente racional actúa de este modo. Cree capturar las verdades, las captura, las revisa todo el tiempo y no encuentra nada malo en eso porque no tiene nada malo. ¿Sí? El problema es que él cree que esa es la única verdad, que no hay nada acá afuera. Bueno, yo sé que expliqué esto muchas veces, pero siempre quiero empezar a revisar qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahora no es ir en contra de este contenido. Mucha gente me dice, ¿qué? ¿Pero hay algo malo en el principio divino? ¿Usted ya no está de acuerdo? ¿Ya cambió de idea? ¿Cambió de plan? No, al contrario. Yo explico todas las demás cosas, el hinduismo, el budismo, la física cuántica, la física relativista, el cristianismo, todo desde el punto de vista del principio divino. O sea, con el lenguaje del principio divino lo modifico, lo explico de otro modo. Lo que estoy haciendo simplemente es romper los muros con lo que hemos encerrado esto. ¿Sí? Bueno, entonces el religioso, y nosotros también lo hemos hecho durante muchos años, hemos intentado relacionarnos con Dios a través de la mente conceptual, de la mente racional. La mente racional es una herramienta que jamás va a entender a Dios. No va a entender a Dios, nunca, no está hecha para eso. El ejemplo que yo les puse en las conferencias anteriores es como si yo tuviera una lupa, una lente, ¿no? Y veo las letras más grandes, y cuando hay algo que no lo vea, con la lupa lo veo mejor. Entonces digo, qué maravilloso, voy a ver si hay vida en Marte. Y uso la lupa para ver si hay vida en Marte. Ridículo, ¿no? No le pidamos tanto a esa herramienta. Bueno, del mismo modo, no le podemos pedir tanto a nuestra mente racional, porque nuestra mente racional no está diseñada para abarcar o comprender a Dios. Hay otra parte de nuestro ser. Entonces, ¿qué ha hecho nuestra mente racional? La mente racional, vamos a ver cómo funciona. Yo sé que ya hablé de esto, pero hoy vamos, cada conferencia voy sumando un paso, ¿no es cierto? Pero siempre me gusta repetir bien dónde estamos parados, sobre todo cuando hay gente nueva. Sobre todo cuando hay gente nueva. Nuestra mente racional aprende comparando. Vieron que los chicos confunden las palabras que conocen con las nuevas palabras. Yo me acuerdo cuando era chiquito y me hablaron por primera vez de una monja,
Yo dije, ¿qué es una monja? Y me acuerdo que en mi cerebro yo lo relacioné con la palabra esponja, porque era parecido, monja, esponja, ¿qué tendrá que ver? Claro, porque la mente aprende así. Comparamos, vieron que los chicos hacen mucho de eso, por eso nos reímos a veces, ¿no? Compara lo que desconoce con aquello que conoce. Y después intenta ver cuál es la diferencia. Así funciona la mente racional, no tiene nada de malo. Entonces, en su intento de comprender a Dios, la mente racional lo comparó con lo que ya conoce. ¿Y qué conoce? A sí mismo. Entonces, Dios debe ser como yo, ¿no? Entonces tenemos un Dios que a veces está de buen humor, a veces está de mal humor, a veces se llena de ira, tiene caprichos, ¿no? ¿Qué caprichos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, él crea al hombre con un instinto sexual, pero le dice que está prohibido. ¿Pero por qué está prohibido? Porque es pecado. Y uno le pregunta a un religioso, ¿por qué es pecado? Porque el Señor no quiere, porque va en contra de la voluntad del Señor. O sea, detrás está la idea de un Dios medio caprichoso, ¿no? A veces me hace favores, cuando las cosas me salen bien digo, Dios se ocupó de hacerme un favor o de darme una bendición el día de hoy, pero otras veces no ocurre, entonces uno se queda sintiendo que le pasará a Dios. Quizá no me escuchó mis pedidos, ¿por qué no me habrá escuchado? Quizá tengo que pedírselo más fuerte. Díganme ustedes si no lo han escuchado alguna vez. Hermanos y hermanas orando a los gritos. Querido Padre Celestial, porque yo, como, casi pensando, no me habrá oído, se lo voy a decir más fuerte. Bueno, lamento decirles, quizá ustedes lo han hecho, quizá yo también lo he hecho, no importa. No es así Dios. Dios no es un Dios caprichoso. La palabra pecado no son caprichos de Dios. No es porque a Dios se le antojó. No es porque Dios se ofende. Es decir, no hay que ofender a Dios. Nosotros nos ofendemos. Y cuanto más básicos somos y cuanto menos carácter tenemos, más fácil nos ofendemos. Dios es el carácter universal. Dios no se ofende. En fin, todos inventos de nuestra mente racional tratando de comprender, de abarcar a Dios. Esto no va a ocurrir de ese modo. No es la mente racional la que nos va a hacer entender a Dios, sino todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, tenemos que dejar la mente racional de lado y empezar a entender a Dios con nuestra mente más interna. El principio divino dice que tenemos una mente espiritual y una mente física. Todo lo físico es externo, todo lo espiritual es interno. Todo lo que está como interno está en la posición de eje, de esencia. La esencia es siempre lo interno. Y lo otro, lo que está como objeto, en la posición externa, está como herramienta. Es una herramienta del verdadero ser. Pero esa herramienta, paradójicamente, no solamente no alcanza para conectarnos con Dios, sino que justamente es lo que bloquea nuestra relación con Dios. Y eso es lo que quiero explicar en esta conferencia, con palabras diferentes a lo que expliqué en conferencias anteriores. Es justamente la mente racional la que no nos permite avanzar en nuestra relación con Dios. La mente racional nos sirvió para hacernos entender que sí debe haber alguna inteligencia universal. Nada más. Y quizá hasta para ponernos en marcha para conectarnos, pero no mucho más que eso. Entonces, observemos un poco cómo está hecho el universo. Primero, la otra vez yo les estaba contando, cualquier cosa que observemos a nuestro alrededor, que no haya sido inventada por el hombre, sobre todo la naturaleza. La otra vez les contaba el ejemplo de que yo estaba ahí meditando y mi gato, que ni siquiera yo sabía que estaba dentro de la casa, saltó por atrás y se acomodó ronroneando arriba mío. No me asusté porque tienen una suavidad impresionante, casi pueden volar,
con una habilidad, una elasticidad y una sincronicidad, porque yo lo he visto subir a la mesa, por ejemplo, donde hay copas o cosas de cristal, y no tirar nada. Los gatos nunca tiran nada, nunca tropiezan contra nada, tienen un cálculo perfecto. Y me quedé observándolo y sentí qué diseño impresionante. Si ese gato hubiera sido hecho por ingenieros en electrónica, por ejemplo, un gato robot, en realidad no es un ser vivo, sino es un gato robot, estaríamos, pero, dándole 100 premios Nobel a aquellos que lo diseñaron, porque nada puede ser tan perfecto. Lo que quiero decir con esto es, observando un poquito, nos damos cuenta qué bien hecho que está, qué bien hecho, qué ser increíblemente maravilloso. ¿Estoy hablando hoy solo de los gatos? No, estoy hablando de la naturaleza. Puede ser gato, puede ser un perro, puede ser una cucaracha, puede ser una hormiga, puede ser un mosquito que a veces nos irrita y nos molesta cuando nos pica y lo matamos. Si uno lo observara, tendría que decir, pero qué bien hecho que está, ¿no? Una mosca, qué bien hecha, ¿no? Simplemente lo vemos como un objeto molesto. Pero si antes de matarla nos ponemos, aunque sea a apreciar, ¿no? Qué velocidad, qué reflejos, qué visión que tienen, qué bien que vuelan, qué buenos pilotos que son. Igual que los pájaros, ¿no? Qué buenos pilotos que son. Bueno, todo esto simplemente para darnos cuenta de que hubo, mucho antes de que exista el hombre, una inteligencia universal. Detrás de nosotros, si nosotros nos ponemos la mano en el corazón y vemos cómo funciona y cómo bombea sangre, y aunque estemos trabajando todo el día y que ni nos acordamos que tenemos un corazón, o ni nos acordamos que tenemos pulmones, o ni nos acordamos que tenemos un cerebro, o que tenemos hígados y riñones, y que todos funcionan maravillosamente, nos damos cuenta que detrás de nuestro ser subyace una inteligencia universal que estuvo ahí desde siempre. El universo entero está hecho a través de esa inteligencia universal y estuvo ahí desde siempre. ¿Sí? Nosotros somos parte de eso. Entonces, ya expliqué varias veces, el principio divino dice que todo está hecho de energía. Y la energía, en movimiento, cumpliendo una función, se transforma en lo que llamamos vida. Entonces, el principio divino no dice que Dios creó la energía, sino que Dios es energía. Y si Dios es energía y la vida es energía manifestándose, también podríamos decir entonces que Dios es vida. No que Dios creó la vida, sino que Dios es aquello que llamamos vida. Miren a su alrededor. En todo momento, en una planta, en un insecto, en lo que fuere, vamos a ver vida. Quiere decir que si Dios es vida y nosotros simplemente nos observamos, vemos nuestra mano funcionar, sentimos nuestro corazón funcionar, nuestro cerebro, nuestros pulmones, nos vamos a dar cuenta que estamos llenos de vida, hay vida, somos vida. No es que tenemos vida, no tenemos vida, somos vida. Porque si yo digo tenemos vida, entonces puedo estar yo sin la vida. No, no existe el yo sin vida, no existe el yo sin vida. Somos vida. Pero Dios es la vida. O sea, somos Dios, estamos hechos de Dios. Eso no quiero que lo entendamos solamente de un punto de vista inteligente, sino que tenemos que sentirlo profundamente, sentir dentro de nuestro ser eso. Entonces, ¿por qué dije hace un rato que nuestra mente racional no va jamás a comprender y abarcar a Dios? Sino todo lo contrario. La mente racional nos está bloqueando, porque tratamos de meter a Dios en un concepto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner a la mente racional donde corresponde, como una herramienta del verdadero yo. Esto que voy a decir es muy importante. Aunque ya lo haya dicho
quizá no lo dije nunca de este modo. Una de las cosas que tenemos que lograr superar es ese anhelo cómodo de que las cosas funcionen en un instante. Las cosas no funcionan de un minuto para otro, de un instante, es un proceso. Dios, dice el principio divino, nos hizo co-creadores. Co-creadores. Es muy importante entender ese principio porque es profundísimo. Dios quiere que nosotros lo logremos, que nosotros nos hagamos a nosotros mismos. Y esto se hace a través de un proceso, no a través de escuchar una conferencia. No va a haber tal cosa como una idea repentina que me hizo perfecto. No existe tal cosa. La otra vez estaba leyendo a un espiritualista que decía que, creo que era Eckhart Tolle, sí, era Eckhart Tolle, él decía que la palabra perfecto, cuando Jesús dijo, vosotros debéis ser perfectos como nuestro Padre Celestial, es una mala traducción del griego, que en realidad en el griego original decía completos. Ustedes deben llegar a ser completos con nuestro Padre Celestial, no perfectos. ¿Sí? Entonces, eso es un proceso que debemos entender. La mente racional está diseñada, no tiene la culpa, está diseñada así, para ahorrar energía. Muchas veces quiere ahorrar energía. Entonces, por esa razón inventa tantos instrumentos como el celular y la luz eléctrica y cosas, para ahorrarnos esfuerzo. Está hecha para eso. Pero por esa razón muchas veces, fíjense ustedes, que la gente busca un modo artificial para ahorrar energía en aquello que debe ser un proceso. Por ejemplo, una persona que engordó demasiado quiere ir a un quirófano que le hagan una lipoaspiración, que le saquen la grasa que tiene de más y se corta y pone en riesgo su vida, cuando en realidad debería cambiar su modo de relacionarse con la comida. Si cambia su modo de relacionarse con la comida, no necesita un bisturí, necesita una terapia, un tratamiento. Muchas veces los médicos nos encuentran algún problemita y nos dan a elegir. Nos dicen, ¿qué preferís? ¿Operación o tratamiento? Y generalmente la persona dice, bueno, es más rápido la operación, no tengo que estar haciendo tanto esfuerzo. Y corre muchos riesgos, muchos riesgos. En realidad siempre debería elegir el tratamiento. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no elige tratamiento y elige operación? Porque dice, pero el tratamiento es muy largo. ¿No les recuerda algo eso? Cuando Jesús dijo, el camino que lleva a la perdición es corto y amplio y cómodo. El camino que lleva a la perdición. Pero el camino que lleva a la salvación es largo y sinuoso. Es más difícil. Claro, es más complicado hacer una comida elaborada y sana que ir a comer a McDonald's. Voy a McDonald's, pido una hamburguesa y la como. ¿Cuál es más sana? ¿Cuál es más sana? Perdón, compañeros, hay un micrófono abierto, sí, creo que es, no sé si es el de Juan Kai y el de Edith. Ahí nada Exactamente. más, ahí, porque nos ayuden con eso. Exactamente, hay alguien que tiene el micrófono abierto y cuando ustedes hablan, interrumpen, ¿sí? Hay un botoncito ahí que van a encontrar que dice apagar el audio. Bueno, no importa. Entiendan este concepto, por favor, es sumamente importante. Siempre cuando estamos utilizando nuestra mente racional equivocadamente, queremos el camino corto, algo sintético, artificial, para no tener que hacer el esfuerzo, porque la mente racional es así.
Pero la mente racional no debe ser el instrumento para que yo encuentre a Dios. Está siendo, al contrario, el obstáculo. Entonces, todo esto que estamos haciendo no es porque ustedes van a escuchar alguna conferencia mía o de quien fuere que los va a iluminar espiritualmente, para siempre. Eso no va a ocurrir. Lo que ustedes van a incorporar es un método, un mecanismo que vamos a hacer todos juntos con el tiempo. Vamos a hacer una gran comida, pero una comida sana, elaborada, va a llevar mucho tiempo. No va a ser una hamburguesa que uno compra en McDonald's. No hay nada instantáneo, no hay una ceremonia, no me van a tirar agüita sagrada, o agüita bendita, perdón, como cuando uno va a la iglesia y se tira agua bendita y cree que con eso, lamento decirlo, pero ya hoy en día la humanidad creció lo suficiente para darse cuenta de que eso no es así. En el fondo, en ese punto, los ateos tenían razón. Los ateos que no creían en estas cosas dicen, no, esto no es tan fácil. Por supuesto que me puede ayudar a tener fe, pero después tengo que seguir un proceso para hacerme completo, ¿sí? Para lograr la completud en mi persona. Eso tenemos que hacerlo, entenderlo como un proceso. Y yo con todas estas conferencias estoy tratando de juntar a la gente para que comencemos de nuevo, empecemos. ¿Por qué? Porque he visto montones de hermanos durante décadas que creen mucho, creen en el principio divino y creen en Dios, pero hace mucho que no están haciendo nada. ¿Por qué? Nada con ellos mismos. ¿Por qué? Porque creen que ya están. Como ya participaron de alguna ceremonia y son bendecidos o lo que fuere, creen que con eso ya está. Y eso no es verdad. Realmente no lo es. Porque si no estarían llenos de luz y estarían salvando a la humanidad de la oscuridad, de la tristeza, de las guerras, ¿no? Entonces, yo estoy volviendo a ellos a decir, está bien lo que hiciste hasta ahora, pero en realidad te falta muchísimo. Tenés los elementos para hacer esta gran comida, pero tenemos que hacerla. Entonces, un concepto que quiero explicar el día de hoy es el concepto de una dualidad universal de la que no hemos hablado. Siempre hablamos de la dualidad de carácter interno, forma externa, y masculinidad y feminidad. Pero hay una dualidad que habla del todo y de la nada, de algo y nada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si una persona va caminando de noche por el campo y alguien le dice en una noche despejada, y le dice, ¿por qué no me describís todo lo que ves? ¿Qué dirían ustedes? Miro al cielo y ¿qué podré ver? Entonces generalmente las personas dicen, bueno, principalmente estrellas. ¿Y qué son las estrellas? Bueno, principalmente son soles, igual que nuestro Sol. Millones de estrellas que son sistemas solares y que cada uno de ellos tiene planetas que giran alrededor. Entonces hay estrellas que son soles, hay estrellas que son planetas, porque Venus, Júpiter se ven muy luminosos, se confunden con una estrella, pero en realidad son planetas. Sí. ¿Qué más? Bueno, de tanto en tanto veo lo que llamamos una estrella fugaz, pero no es una estrella, es un meteoro. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, a veces veo la luna, que puede estar en cuarto creciente, cuarto menguante. ¿Qué más? Bueno, nada más. Nada más. No, si es una noche despejada, digo, esas cosas, ¿no? Qué curioso que es que lo que más hay, la persona nunca lo nombra, que es la nada, ¿no? Una estrella está rodeada de oscuridad o de nada, por lo menos nada que podamos definir, salvo llamarla la nada. Pero curiosamente, esa estrella la vemos porque está rodeada de nada. Porque si no estuviera rodeada de oscuridad o de nada, no la veríamos. ¿Ustedes creen que durante el día no hay estrellas? Claro que sí hay estrellas. Pero como está el sol,
entonces no vemos a las estrellas, porque está todo iluminado. Entonces las estrellas las apreciamos, las vemos, porque están rodeadas de nada, y la nada nunca la mencionamos. Pero si no existiera la nada o la oscuridad, no podríamos ver la estrella. Entonces, en realidad, el universo está hecho de nada, de silencio. Hoy la física dice que es sorprendente que han llegado a la conclusión de que todo lo que existe en el universo, las millones de galaxias, con todos sus planetas y todo lo que hay dentro, la ciencia tiene que llegar a la conclusión, porque todo es energía, finalmente todo está hecho de energía, de llegar a la conclusión de que todo proviene de la nada. La ciencia lo dice, todo proviene de la nada. Entonces, ¿qué será Dios? Porque Dios hizo todo de la nada, ¿no? Lo dice la Biblia, lo dice el Génesis, lo han dicho las religiones siempre. De la nada Dios creó el todo. Entonces, ¿qué será la nada? ¿Existe la nada? Sí, pero ¿cómo puede existir la nada? Porque para que algo exista, yo tengo que decir de qué está hecho. Pero si está hecho de nada, quiere decir que no existe. Pero a la vez decimos que la nada sí existe. No importa. No nos metamos mucho en eso porque no es que tengamos la respuesta absoluta, y ni quiero tenerla. Lo que sí entiendo es que el centro del universo está hecho de nada, la esencia de nada, y de silencio. Hay mucho, te lo dicen los astrónomos, hay mucho silencio en el universo. Y de ahí proviene todo. Y de ahí está Dios. Ahí está Dios. Entonces, las personas que ya se han iluminado en la humanidad y que están iluminando a otros, dicen que es absolutamente crucial relacionarnos con ese silencio. Para relacionarnos con ese silencio, nosotros tenemos que poner al ruido en la posición de objeto. El ruido es el que hace nuestra mente racional. La mente racional es lo que el principio divino llama la mente satánica o la mente caída. Y alguien me podrá decir, ¿pero cómo? Si la mente racional también la creó Dios. Sí, del mismo modo que a Lucifer también lo creó Dios. Entonces, ¿qué tiene de malo la mente racional? Nada. Podemos analizarla y no tiene nada. Lo que la convierte en malo es la inversión de dominio, que se ponga en la posición de verdadero ser, cuando no es un ser, es una herramienta del ser. Entendamos esto, pero cada día más. Esa herramienta para estar en la posición de objeto, ¿cómo sé yo si está en la posición de objeto o no? Cuando la puedo prender o apagar cuando yo quiera. Si la puedo prender o apagar, hacer que se calle cuando yo no quiero, entonces es objeto. Las herramientas a veces invierten el dominio, como un cuchillo cuando me corto la mano, una herramienta que me corta, invierten el dominio y me hacen daño. Si yo la puedo apagar a tiempo, no me hace daño. ¿Cuándo me hace daño? Cuando no la pude apagar a tiempo. No es muy difícil darse cuenta de cuando mi mente racional me está torturando, porque me siento triste. Es cuando se dice, ¿saben la definición de tristeza que yo doy? Tristeza es una mala utilización de nuestra imaginación. Eso es la tristeza. No hay razón alguna por la cual nosotros deberíamos sentir tristeza. No hay razón. Dios no nos hizo para que estemos tristes. Dios no nos hizo para eso. Por eso, simbólicamente, la Biblia dice que Dios nos creó en el jardín del Edén. Edén significa alegría, o sea, en el jardín de la alegría. ¿Por qué nos sentimos tristes? Todos. Ahora descubrimos cuál es la causa. Cuando yo descubro cuál es la causa, me doy cuenta siempre que estoy utilizando mal mi imaginación. Estoy observando y consolidando los miedos. Y más esta prueba que está viviendo la humanidad en este momento,
donde tenemos miedo de que se muera un ser querido, no tanto de morirnos nosotros, o sí también, de enfermarnos, pero que se mueran uno o todos nuestros seres queridos. Entonces, cuidado, porque también está demostrado por la física cuántica que cuando que la imaginación crea la realidad, porque vivimos en un universo mental. Entonces, nuestra imaginación crea nuestra realidad. Si estamos pensando en catástrofes y cosas negativas, las consolidamos. Lo dice la ciencia hoy en día. Somos seres emocionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para conectarnos con Dios, nos conectamos con Dios a través del silencio. Porque el silencio es como la nada. El silencio es como la nada. Una vez que encontramos el silencio, somos como esa oscuridad. Las estrellas brillan más. En la oscuridad las estrellas brillan más. En el silencio, nuestra imaginación positiva brilla mucho más. Todos los grandes inventos de la historia, las ideas geniales que el hombre ha tenido, la ha tenido en el medio del silencio. Entonces, cuando uno aprende poco a poco que meditando logra ese silencio, no quieran iluminarse como Buda o algún gurú o como Jesucristo o como lo que fuere de un instante para otro. Es un proceso que se va realizando poco a poco. Platón decía, elegí lo máximo que quieras en tu vida, por más difícil que te parezca, porque la práctica constante te convertirá en un maestro. No digas, no, eso es mucho para mí. No importa, lo más elevado, elegí lo mejor de lo mejor para vos y para tu vida. Y empezá con el primer paso, porque la práctica constante te va a convertir en un iluminado. Ninguno de nosotros es un estúpido. Solamente nos convertimos en estúpidos cuando lo creemos. Cuando creemos que no podemos. Si alguien me dice, no, yo no puedo, yo siempre le digo, es verdad, no podés. Tenés razón. Y si me dice, sí puedo, también le digo, tenés razón. ¿Soy un hipócrita? No. Después le explico. Si crees que no podés, tenés razón, no vas a poder. Pero si crees que sí podés, sí vas a poder. Entonces siempre tenés razón. Digas que no o digas que sí. Porque Dios no creó estúpidos. No somos estúpidos. Pero nos han hecho creer que somos estúpidos. O no muy capaces. Por lo menos eso. Entonces me pasó a mí hasta en el sentido negativo y en el sentido positivo. En el negativo, mi hermana mayor, su hermana mayor, eso es estúpido, tonto. A ustedes quizás les ha pasado. Y en el otro sentido, diciéndome, no, pero usted es muy buen conferencista, usted sí, yo no, pero usted sí. ¿Qué me convirtió a mí en un buen conferencista? Vamos. Polo me conoce, Polo que está ahí sentado, a lo mejor ustedes lo ven o no, no sé, yo lo veo. Me conoce hace casi 40 años. ¿Qué me convirtió a mí en un maestro? La práctica, nada más. El primer día que empecé, expliqué todo mal, temblando, sin saber qué decir. Es la práctica nada más. Hay personas que dicen, yo quiero aprender a nadar, pero le tengo miedo al agua, así que no me voy a tirar al agua hasta que no sepa nadar. Qué estupidez, ¿no? O sea, yo quiero aprender a nadar, pero le tengo mucho miedo al agua, así que cuando sepa nadar, me tiraré. Antes no. Y no, hermano, porque vos vas a aprender en el agua, ¿no? Del mismo modo, hay gente que no tiene nada para enseñarle a los demás. Bueno, cuando sepa cómo hacerlo, lo voy a hacer. No, lo vas a hacer haciéndolo. Lo mismo ocurre con la meditación. Muchos, todos, me dicen, no, pero yo me siento así. No es para mí. No es para mí, no puedo, me invaden pensamientos. Claro, si para eso estás. Para eso, ese es el ejercicio.
Deja que te invadan, observalos. Hay muchas técnicas, ya expliqué antes, ¿sí? Bueno, pero lo que quería decir hoy es esto, no ser tan repetitivo. Es la práctica constante. Constante. Todo lo que hemos aprendido en la vida lo hemos empezado a hacer mal. Cuando aprendimos a andar en bicicleta nos caímos. ¿Qué hicimos la primera vez? Caernos. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Si aprendimos a esquiar, ¿qué hicimos la primera vez? Caernos. ¿No? Y todo lo que hemos hecho lo hemos hecho equivocándonos. No es de un instante para otro. El haber empezado ya los convierte totalmente en otro tipo de personas. No se vayan de este mundo sin hacer eso. Busquen el silencio que está dentro de ustedes, porque ¿saben de otra cosa que dice la ciencia maravillosamente? Maravilloso. Todo lo que está descubriendo la ciencia hoy en día es... ahora se sabe o se dice mucho que la física cuántica es el nuevo instrumento para entender a Dios. Ya no son más las religiones, es la física cuántica. ¿Y saben lo que dice la física cuántica? Que el universo es un holograma. Ha demostrado, el universo es un holograma. ¿Qué es un holograma? Un holograma es un sistema compuesto por partes, donde cada una de las partes es el sistema mismo en miniatura. Cada una de las partes es el mismo sistema, es el universo mismo, en una escala menor, pero posee todas las cosas del universo, las mismas cosas, y siente al compás del universo las mismas cosas. Quiere decir que cuando yo cambio mis emociones, el universo entero cambia sus emociones. Todo está interconectado, somos un holograma. Y el universo tiene como esencia principal, la nada. El silencio. La esencia nuestra es el silencio. Cuando uno empieza a escuchar ese silencio, empieza a entender, no racionalmente, a sentir qué es Dios de verdad. ¿Qué es Dios? Ahí van a descubrir que no tiene mucho que ver con el Dios de las religiones. No tiene mucho que ver con un Dios caprichoso, un Dios que se ofende, un Dios que se llena de ira, un Dios que cambia de humor, que a veces hace favores, a veces no los hace, que a veces reparte bendiciones, otras veces reparte maldiciones. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y lo mejor que les puede pasar es que no lo puedan explicar. A mí me cuesta un gran esfuerzo tener que vencer eso y tener que explicar lo que es inexplicable. Yo querría no tener que explicarlo, sino que ustedes lo puedan sentir. Ahí hay una barrera. Pero el único modo que puedo hacer esto por ustedes es ayudándolos a dar ese paso. Empiezo meditando, ya expliqué otras veces. El primer paso es separar lo que pienso de lo que siento. Eso es muy fácil, porque es diferente sentir que pensar. Y cuando estoy pensando, es mi mente racional. Y cuando estoy sintiendo, es mi mente espiritual. No lucho contra los pensamientos, no hagan eso, porque no se puede hacer que deje de existir aquello que existe. Son las dos caras de la moneda. Es como un cuadro, dije el otro día, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Un cuadro tiene las dos caras, pero yo me relaciono con la que yo quiero. No trato de cortar la otra cara, porque por más que la corte va a seguir existiendo. No luchen contra sus pensamientos racionales, déjenlos ahí. Traten de enfocarse más en lo que están sintiendo. Al principio ustedes van a necesitar un lugar silencioso. Pedir en su casa que hagan silencio. Muy rápido me pasó a mí, por lo menos, ya no me molestaba. Puede sonar el teléfono, puede haber alguien que hable, puede haber un gato maullando, un perro ladrando. Ya prácticamente no me molesta. Y pronto es al revés. Uno tiene que ser capaz de sentir el silencio que hay dentro de uno en plena bullicio, aún en una pelea, aún en una discusión, aún en la calle con gente gritando, aún cuando alguien está gritando a uno. Puede haber alguien que esté enojado con uno y le esté gritando. Aún así, si uno tiene un poquito de entrenamiento, puede sentir
la paz y el silencio que subyace dentro de nosotros, porque está ahí. Si hacemos este ejercicio donde quiera que vayamos, 3 minutos por día, es un cambio total. 6 es mejor. Y 9 mejor. Y después va a ser todo el tiempo. Pero se empieza con el primer paso. Y no tiene sentido compararse con otros. El desafío de sentir el silencio, la nada, la paz que hay dentro de cada uno de nosotros. Cuando sentimos eso, voluntariamente vamos a empezar a observar un poquitito alguna clase de vida que haya. Una hojita, una florcita, un árbol, la mano en el corazón como late, sentir la vida que hay dentro de mí. Y eso es Dios. Eso no es una creación de Dios. Eso es vida. Dios es vida. No hay separación entre Dios y la vida, entre Dios y su creación. Él es la creación. Él es vida. Y van a sentir amor por ese árbol, por ese perrito, por lo que fuere. Perdón. Por todo lo que los rodea, van a empezar a sentir, aunque sea un incipiente amor. No importa. No hace falta que se larguen a llorar a gritos. O sí, no importa. Pero ya empiezo a sentir amor por lo que me rodea. Aún cuando haya gente gritando. Próximo paso, uno empieza a sentir un poco de piedad por lo que están gritando, por lo que están asustados, por lo que están enojados, por lo que tienen violencia, por lo que tienen miedo en su rostro. Lo van a ver en las calles, la gente tiene miedo, más hoy que nunca, o preocupaciones. Pero uno empieza a sentir piedad. Y casi quiere darles algo, meterse la mano en el bolsillo, ayudar en algo. Muy buen ejercicio. Pero después de haber hecho este proceso, no como si fuera una condición religiosa. Bueno, voy a hacer esto porque me conviene, porque en una de esas hago la condición. No, primero tiene que hacer todo el proceso que acabo de decir. Medito, escucho el silencio dentro de mí, siento la vida dentro de mí, observo la vida alrededor mío, empiezo a sentir un poco o mucho amor, me doy cuenta que eso es Dios. No estoy sintiendo amor solo por un árbol, sino por la vida que tiene ese árbol. Y un ejercicio importantísimo que dicen los budistas es, si usted se puede parar frente a un árbol y percibir el silencio, la integridad, el carácter absoluto de ese árbol, la paz interna total que existe, que subyace, que lo sostiene, la vida que hay en ese árbol, usted va a estar viendo a Dios. No vaya a la iglesia. Los religiosos se van a enojar, pero no hace falta que vaya a la iglesia. Porque yo sé lo que les digo, lo van a sentir a Dios. Cada vez mejor, cada vez más profundamente. Pero es un ejercicio. Es un ejercicio que se va desarrollando con la práctica. Empiecen. Empezar ya es la mejor ofrenda que pueden hacer en sus vidas. La mejor condición, ¿cuál es? Empezar, nada más. No lograrlo, empezarlo. Aunque no lo logren. Después, la gente les va a preguntar a ustedes. Porque la gente va a percibir que hay paz. Que hay paz. Yo he tenido experiencias así, no sé, les voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió a mí hace muchos años. Había en Argentina un misionero japonés que se llamaba Kenjiro Aoki. Y él nos llevaba a las calles más transitadas de Buenos Aires, en hora pico, donde estaba toda la gente, en épocas donde había mucha persecución contra nosotros. Mucha persecución.
Pensaban que éramos una secta maligna, nos insultaban, nos perseguían. Y nos hacía dar conferencia en un pizarrón. Y la gente nos insultaba, los religiosos fanáticos decían que éramos una secta maligna, en fin, todas esas cosas típicas de los religiosos. Pero el señor Aoki me dijo a mí, yo tenía miedo, la verdad que tenía miedo, no me gustaba nada, era un desafío muy grande. Él me dijo, él se reía, y me decía, usted hoy se va a encontrar con Satanás. Y me contaba algunas anécdotas. Dice, en Japón cuando hacíamos esto, los comunistas venían y nos apagaban el cigarrillo en el brazo. Eso le va a pasar a usted. Ja, y se reía. Porque él era así, se reía. Y se imagina que yo iba cada día con más miedo. Pero él me dijo, sí, usted se va a encontrar con Satanás, pero si observa, también se va a encontrar con Dios. Entonces yo empecé a dar la conferencia. Había mucha gente, porque había una peatonal sumamente transitada en Buenos Aires, pero miles de personas. Y yo daba la conferencia como podía, era nuevo. Y cuando terminé de hablar, un chico empezó a gritar e insultarme, diciendo que todo lo que yo estaba diciendo era falso, que yo era un hipócrita, un mentiroso. Y desde allá al fondo, yo me calmé, hice lo que estoy diciendo ahora. Porque me acordé de las palabras del misionero japonés, que me decía, así como está Satanás, ¿no? Como decía Jesús, ahí donde está el cuerpo también estarán los buitres. Satanás va a estar, pero Dios también. Entonces me calmé mucho, traté de mirarlo sin responder su agresión, y desde el fondo se abrió paso un señor, ¿no? Se abrió paso, pidió permiso, vino al lado mío, y mientras gritaba, el Señor me dijo, yo lo admiro, lo felicito. La misma cara de paz que tiene usted mientras hablaba, la tuvo mientras lo insultaban. Usted no se modificó. Y yo sentí, es Dios inspirándome. Lo que quiero decir con esto es que aún en los peores momentos, ustedes van a sentir el silencio y la paz que hay en su interior. Ustedes lo van a sentir, acuérdense. Tienen que dejar la mente racional, dejar el miedo. Yo en ese momento no sentí miedo, no me importaba que me insultaran, no sentí miedo, me calmé, no dejé que me invadiera el miedo y automáticamente tuve una experiencia con Dios. Y la gente va a sentir eso, van a ver, la gente lo va a sentir y le va a preguntar cómo se hace. Entonces, la última analogía que les quiero dar esta noche es hablarles acerca de la música. ¿Qué es la música? ¿Quién inventó la música? ¿Qué tan importante es para nosotros la música? ¿Y qué tendrá que ver que yo me ponga a hablar ahora de música? El universo es energía, Dios es energía. La energía se transmite en ondas. Las ondas tienen diferentes frecuencias. La música son ondas. Y la música tiene diferentes tonos. Son 7 principales que se pueden convertir en 12. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y después se convierten se subdividen, digamos. La música ha sido durante toda la historia de la humanidad, para cualquier tribu primitiva que ustedes puedan encontrar. Los antropólogos han estudiado todas las tribus primitivas de la historia para saber también el origen del ser humano, etc. Y todas ellas tienen algo en común. Pueden tener diferentes lenguajes, diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes cosas. Pero hay algo que es común para todas ellas. Todas han tenido siempre música. Aunque sea el tronco de un árbol que le pegan tum, 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 y danzan y bailan, o algún instrumento de aire o lo que fuere. Siempre hubo música. Porque el ser humano está hecho de música.
Porque repito, la música son vibraciones energéticas. El ser humano está hecho de música. Ahora, del mismo modo que para ver bien, para ver con nuestros ojos físicos bien, claramente algo, ¿cuándo decimos que vemos bien? Cuando las letras de una escritura están suficientemente separadas, cuando yo puedo distinguir una de otras. Cuando uno envejece y su vista y se va poniendo corto de vista, se le mezclan las letras, ve una palabra como si fuera todo en conjunto, no puede separar unas de otras, ¿sí? Del mismo modo, la música tiene que estar separadas las notas. Cuando un instrumento está afinado, tiene cada nota donde corresponde, con el sonido exacto, con la vibración exacta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios es música y el universo es música y nosotros somos los instrumentos. Para que esa música realmente funcione, cada una de nuestras partes, y estoy hablando de cosas espirituales, tiene que estar perfectamente afinada, en la nota perfecta. Por eso el bien y el mal es una cuestión de equilibrio entre diferentes cosas. Es una cuestión de equilibrio. El mal no es algo que existe que no debería existir. No hay nada que exista que no debería existir. Todo lo que existe debe existir. Entonces, ¿qué es el mal? No, el mal simplemente es algo que se fue de proporciones. Se fue para un lado o para otro lado. Es un desequilibrio. El mal es una cuestión de desequilibrio. ¿Equilibrio en qué? ¿En qué deberíamos tener equilibrio? En realidad, la pregunta correcta es, ¿hay algo en lo que no haga falta tener equilibrio? O sea, no en qué deberíamos tener equilibrio, en qué no deberíamos tener equilibrio. Todo tiene que estar equilibrado. Cuando una persona está equilibrada, tengan esta imagen en su cabeza, es como un instrumento musical. La música que emana es preciosa. Una persona equilibrada en sus emociones, en su intelecto, en su emoción, en sus acciones, en su modo de comer, en su modo de relacionarse con los demás, en todo, una persona equilibrada es como un instrumento musical. La música que ustedes están emanando está afinada o desafinada. Cuando la música está afinada, no tenemos que hacer mucho esfuerzo para agradarle a los demás. La buena música está dentro del ser humano. Cuando una persona toca literalmente el violín, si lo toca horriblemente desafinado, la gente va a salir corriendo. La persona se puede ofender, puede culpar a los demás, pero en realidad va a cambiar cuando llegue el día en que descubra que él está desafinado como instrumento. La pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿mi música, yo como instrumento, le gusta a los demás o no? ¿Vivo peleándome o donde yo quiera que vaya creo armonía, dulzura, belleza? La gente quiere escucharme, la gente quiere escuchar mi música. En realidad, si la respuesta es no mucho, la gente, no tengo mucho éxito, no hay nadie que quiera casarse conmigo, no hay nadie que quiera asociarse conmigo, no hay nadie que me quiera dar trabajo, no hay nadie que me quiera alquilar su casa, no hay nadie que quiera ser mi amigo, tendría que empezar a fijarme en qué puntos estoy desafinado. Somos instrumentos musicales. Imagínense el universo como una gran orquesta. Dios es el maestro, el director de orquesta. Dios es el director de orquesta, pero necesita que cada uno de nosotros esté perfectamente afinado. Para eso tenemos que desarrollar nuestro oído espiritual, oírnos a nosotros mismos, darnos cuenta, no echarle la culpa a los demás. ¿Qué clase de instrumento musical soy? ¿Estoy afinado? Miren, les cuento una anécdota sumamente importante porque es parte del cambio de la historia humana. Esto que yo les voy a contar cambió
a la humanidad entera. Toda la humanidad hoy en día tiene esperanza porque esto tan simple que le voy a contar ocurrió. 500 años antes de Cristo había una persona llamada Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es Buda. Buda estaba desequilibrado. El equilibrio entre lo espiritual y lo material. Estaba desequilibrado porque era un príncipe. Vivía en la absoluta abundancia. Manjares, banquetes, todo el día, todo el tiempo. Cientos de sirvientes viviendo en un palacio. Era el príncipe. Un día se dio cuenta que el propósito de la vida no podía ser este. Entonces abandonó el palacio y se fue. Se fue. Y ahí descubrió muchas de las cosas que estamos hablando. Descubrió que su mente racional lo volvía loco. Los budistas no dicen mente racional, dicen la mente, simplemente la mente. Está el espíritu y la mente. Nosotros decimos la mente racional y la mente espiritual. Son distintas formas de decir la misma cosa. Entonces, lo que él experimentó era infinitamente más rico, más bello, que la riqueza material del palacio. De hecho, él terminó detestando la riqueza material de su palacio. Y se encontró con la vida verdadera del universo. Entonces, perdón. Entonces, empezó a meditar. Y cuando meditaba, sentía lo que dije antes, sentía la música de Dios, sentía la paz, sentía la belleza que había en su interior. No había enojos, nunca había enojos. No le interesaba la comida, directamente no le interesaba. Entonces, él quería meditar más. Y quería meditar más, y quería meditar más, y cada vez más. Y se daba cuenta que cuanto más ayunaba, cuanto menos comía y cuanto menos se relacionaba con cosas materiales, más profunda era su meditación. Hasta que un día se dio cuenta de que si seguía ayunando se iba a morir, se iba a ir al mundo espiritual. A él no le preocupaba mucho porque él tenía experiencias espirituales y eran maravillosas. Pero pensó que si se moría, ¿cuál era entonces el propósito de la vida? ¿Por qué el universo le había dado vida si él lo que estaba haciendo lo iba a llevar a la muerte? Entonces, ¿para qué tenía vida? Entienden que estoy hablando de la importancia del equilibrio. No importa para qué lado te desequilibres, siempre está mal. Él estaba desequilibrado para el lado materialista. Después se desequilibró para el lado espiritualista. También estaba mal, porque se iba a morir. Y entonces la vida no tenía propósito. Entonces, él tenía muchos discípulos que estaban muy inspirados con las cosas que él enseñaba. Entonces él dijo, no, tengo que comer porque voy a morir. Voy a ser muy espiritual, pero voy a ser puro espíritu. Y el universo para algo me dio un cuerpo. Cuando él empezó a comer, sus discípulos se desilusionaron y se fueron. Todos se fueron, lo abandonaron y se quedó solo. Él no se preocupó, era tan espiritual que no se preocupó, pero quería encontrar la respuesta. Hasta que un día, solo, vio a una persona, en la India ocurrió todo esto, a una persona que estaba afinando una cítara. Una cítara es como una guitarra milenaria de la India. Y notó que cuando él estaba afinando esta cítara, cuando las cuerdas estaban demasiado flojas, no salía ninguna música. Y cuando la cuerda estaba demasiado tirante, se cortaba. O sea, tampoco salía ninguna música. Pero cuando la cuerda no estaba ni floja ni tirante, sino estaba en su punto justo, la música era hermosa. Y ahí se iluminó. En ese segundo, él entendió todo. Él entendió la importancia del equilibrio, pero lo entendió a través de la música. Entonces, siempre que uno está mal, hay un desequilibrio. Y puede ser
que el desequilibrio sea para lo que siempre hemos considerado bueno. O sea, personas demasiado religiosas, personas que meditan demasiado y no hacen otra cosa, personas que hacen demasiado ejercicio y se mueren de un infarto, personas que no hacen ningún ejercicio, personas que son vagas y no trabajan, personas que trabajan demasiado y se mueren de un infarto. Los workaholic, ¿no? Le dicen, o sea, como los adictos al trabajo, ¿no? O sea, está el vago o el adicto al trabajo. Cualquiera de los dos está mal. Estoy hablando de la importancia del equilibrio. Cuando una persona logra el equilibrio en casi todo en su vida, es como un instrumento musical. Naturalmente no va a tener que hacer ningún esfuerzo para que los demás lo escuchen, para que lo quieran, para que se quieran casar con él o con ella, para que quieran vivir con él o con ella, para que lo inviten a sus casas. Ningún esfuerzo, al contrario. ¿Sí? Si no ocurre esto, tampoco hay que desesperarse. Simplemente tenés que fijarte en qué puntos estás desequilibrado. Y el primer paso es a través de la meditación. Ahora, cuando uno empieza a hacer este ejercicio, se da cuenta de que su instrumento musical, uno como instrumento musical, porque literalmente somos como música, es exactamente igual, es el encargado de afinarse, siempre, permanentemente. Fíjense ustedes que cuando un instrumento está afinado, siempre, por un principio de física que ahora voy a explicar, siempre se vuelve a desafinar. Un principio que se llama entropía. Entropía es una rama de la física que estudia o que dice que todo tiende a desordenarse. Por ejemplo, si yo tomo una copa de cristal y la tiro al aire, se va a desparramar en 1000 pedazos. Pero si yo tomo 1000 pedazos y los tiro al aire, no se va a armar una copa. Tiende a desarmarse, no a armarse. Este principio se llama entropía. Entonces, si yo afino un instrumento y lo guardo en algún lugar hermético, perfectamente afinado, con el tiempo lo saco y está desafinado, aunque no lo haya tocado. O sea, siempre hay que afinarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo nuestro en esta vida es siempre ver, siempre estar afinándonos, siempre volver al punto. ¿Qué mal hábito tenemos? Que siempre queremos afinar el instrumento de los demás. Siempre le estamos diciendo al otro. Entonces, al otro uno le puede decir, ¿por qué no te ocupás mejor en afinar tu instrumento? Y me dejas a mí. Porque una cosa es que me des un consejo y otra cosa es que me quieras afinar, que me quieras cambiar permanentemente. ¿Sí? Entonces, no afinen el instrumento de los demás, afínense ustedes. Que por añadidura, cuando un instrumento está afinado, puede ayudar a otros a que se afinen, porque se nota más cuando algo está desafinado. Miren, en Argentina tenemos un músico, que probablemente ustedes lo conozcan porque es muy, muy famoso, que tiene lo que se llama oído absoluto. Oído absoluto. Son pocas personas que tienen esto. Oído absoluto. No necesita ningún instrumento artificial para saber exactamente la nota perfecta que corresponde a cada cuerda, o a cada tecla de piano o el instrumento que fuere. Se llama oído absoluto. Ese músico se llama Charly García. No sé si allá en Costa Rica lo conocen. Es muy famoso. Como músico es muy bueno. Lamentablemente se desafinó en otras cosas porque es sumamente drogadicto, etc. Pero eso es otro tema. Cuando esta persona con oído absoluto tiene todo perfectamente afinado, ayuda a otros músicos. Les puede decir por qué él tiene oído absoluto, se puede dar cuenta. Entonces enseguida se da cuenta cuando alguien tiene algo ligeramente desequilibrado. Bueno, eso es un iluminado. Eso era Buda. Eso era Jesucristo. Esos eran los verdaderos espiritualistas, que después las religiones los convirtieron en ídolos, para que los idolatremos. Pero no era esa la idea. La idea era que ellos fueran instrumentos perfectamente afinados, porque una vez que existe un patrón, lo demás es comparable, se
se ajusta al patrón por comparación. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que en el Museo del Louvre, en Francia, existe el metro patrón. Es el metro perfecto, que es una vara de hierro a tal temperatura, a tal presión, etc. Bueno, es el metro perfecto, es el metro patrón. Todos los demás metros son comparables con eso. Van al metro patrón. Pero primero tiene que haber uno que sea el patrón para que todo lo demás, toda la humanidad, gire alrededor de ese patrón. ¿Se entiende? Entonces, cuando existe un instrumento perfectamente afinado, por comparación, los demás se pueden afinar. Bueno, hubo muy pocas personas así en la historia humana. El problema es que las religiones han distorsionado su mensaje y nos han convertido a todos en idólatras. Por eso la gente adora a Jesús, pero no lo imita. La gente admira mucho a Buda, pero no son tanto los que lo imitan, etc. Pero eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Dejar de pensar que a través de una ceremonia vamos a lograr la iluminación. La ceremonia es un símbolo, no hay problema, no tengo nada en contra, pero no es ese ejercicio nada más. ¿Sí? Entonces, acuérdense, hablé de varios conceptos el día de hoy, pero uno de los principales es la nada, la dualidad entre el algo y la nada. Apreciamos algo porque está rodeado de nada, porque viene de la nada. Apreciamos la luz porque está rodeada de silencio. Podemos tener imaginación muchísimo más creativa si aprendemos a escuchar el silencio, que es nuestra esencia, porque el silencio es la esencia de Dios. El silencio es la esencia del universo. Aprendamos a escuchar el silencio que hay dentro de nosotros, ahora mismo, mientras yo hablo. Mientras yo hablo. No lo deje para después. No hace falta que piense, bueno, cuando él se calle yo voy a ver si... Uno mismo puede sentir ahora el silencio que hay en su interior. Y cuando se acostumbra a escucharlo, lo reproduce en el momento que quiera, cada vez más. Y hay momentos que lo van a necesitar mucho. Hay momentos donde es indispensable escuchar ese silencio. Cuestión de vida o muerte. Cuestión de vida o muerte. Creo que les conté ya, porque yo soy reiterativo en algunas cosas, pero una vez estaba charlando con un bañista en la costa, un salvavidas, no sé cómo le dicen, un guardavidas, ¿no? Un bañista. En Argentina hay, por las dudas que alguien se ahoga. Y estaba charlando, y yo le hice una pregunta relacionada con todo esto. Le digo, según mi conclusión, las únicas personas que, por cosas que él me estaba explicando, cómo funciona el mar, que a veces el mar, la corriente te tira hacia adentro, pero después te saca por otro lado, porque todo vuelve. Entonces yo le dije, bueno, según lo que me estás enseñando, mi conclusión, si el mar te lleva hacia adentro la corriente y te saca de nuevo, quiere decir que los que se ahogan es porque se desesperaron, y nada más que por eso. Me dice, absolutamente. La única razón por la que los que se ahogan, a diferencia de los que el mar los chupa y no se ahogan, es porque se desesperaron. Quiere decir que hay momentos en la vida cruciales donde solamente vas a perder la vida si te desesperas. Por eso Jesús decía, el que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar, pero el que la quiera salvar la va a perder. O sea, no te desesperes, pero eso no lo vas a lograr ese día cuando te esté pasando algo. Eso lo vas a lograr con el entrenamiento permanente, día tras día. Bueno, les cuento la última anécdota. Hoy estoy para contar anécdotas. ¿Se aburrieron? Bueno, que tiene que ver con todo esto, por supuesto. Acá mi amigo Polo conoce a todos los personajes que yo cuento, porque nos conocemos hace casi 40 años. Acá en la Candelaria vivimos en el campo. En el campo se hacen muchos asados. Y en el campo hay gauchos. Yo no sé si en Costa Rica existe la palabra gaucho. Bueno, el gaucho es como el cowboy argentino, ¿no? Lo que los americanos llamaron cowboy, el vaquero. Bueno. Y yo tengo acá, vive con nosotros, no te vayas, gordo. No te vayas que te quiero contar esta anécdota. El hijo de mi socio, Moncho, ¿sí? Siempre le gustaba ir a comer a la parrilla con los gauchos. No tiene nada de malo, está bien.
Pero un día la madre vio que él comía con la mano, con el cuchillo así, siempre parado con los gauchos, y le dijo, vos estás teniendo malos modales, no estás cultivando tus modales. ¿Y para qué? Le dijo él. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Algún día por ahí te tenés que sentar con el presidente de la nación, con un rey, con una princesa, con, no sé, con alguien que te va a dar trabajo, con algún jefe, con algo, y vas a quedar mal. Y él contestó, no, ese día me voy a comportar con buenos modales. Y la madre con mucho tino le dijo, no, eso no va a ocurrir. Vos creés que va a ocurrir, pero no va a ocurrir. ¿Se acuerdan la película Titanic? Cuando DiCaprio lo invitan a comer en la mesa, ¿sí? En la mesa de los ricos, en Titanic. Y en algún momento ya se relaja y empieza a comer mal, claro, porque era bruto. No vas a cambiar tus modales cuando los necesites, ya es tarde, le dijo la madre. Esto se hace desde chiquito. Si desde chiquito te comportás bien en la mesa, después podés ir a comer con los gauchos si querés, no hay problema, pero ya tenés los modales incorporados, si no vas a hacer papelones. Bueno, esto es lo mismo. No crean que por tener algunos conceptos, cuando llegue el momento los voy a utilizar, porque no los van a utilizar. Y se van a desesperar, y se van a morir. O se van a pelear, o se van a perder el autocontrol. ¿Sí? Esto se ejercita desde ahora, siempre. Y si nunca les pasa nada malo, mejor. Pero uno tiene que estar en paz siempre, aprender a meditar, tener esa vibración. Cuando haya un accidente, ya sea en el auto, ya sea en un asalto, ya sea en un accidente, ya sea en el mar, donde sea, ustedes ya tienen esa costumbre de relacionarse con su paz interior. No la van a desarrollar ese minuto. Olvídenlo. Eso se hace todos los días un poquito. Hola, Ela. Ahí Polo me está mostrando su perrita que no puedo creer que siga tan joven. Hola, mi amor. Bueno, ella no necesita nada de lo que estoy diciendo. Pero observándola a ella, podés ver muchas cosas. A ella, a Ela. Bueno, conclusión, por favor, conclusión. Que esto no sea una conferencia interesante nada más. Esto se practica ya, todos los días, todos los días, todos los días. Les va a empezar a gustar. Entonces va a llegar un momento que van a ir caminando por la calle y van a estar meditando. No necesitan cerrar los ojos y decir, no. Van a sentir el silencio en su interior. Eso es Dios. Ese silencio va a hacer brillar más su imaginación creativa. Van a ser más creativos, van a tener otra frecuencia, van a caminar con más tranquilidad, van a apreciar la vida a su alrededor. No va a hacer falta que le den buenas noticias o que se ganen la lotería o encontrar $1000 en la calle. Ya van a estar rodeados de buenas noticias, porque está rodeado todo de buenas noticias. Pero eso se desarrolla y después se multiplica. Cuando lo hagamos, vamos a empezar a multiplicar más y más. Yo ya me estoy quedando sin voz y no me refiero a la conferencia de hoy. Me refiero en mi vida. No me quedan muchos años y hay miles de personas todavía que recién quieren empezar. Así que en los próximos días vamos a repetir muchas cosas. Voy a hacer repetitivo. Acuérdense la próxima vez de apagar sus micrófonos, porque se interfiere con lo que yo estoy diciendo, se escucha lo que ustedes están hablando. Bueno, práctica. Acuérdense del ejemplo que puse con la persona que dice, yo quiero aprender a nadar, pero no me voy a meter al agua hasta que no haya aprendido a nadar. No, hay que tirarse al agua. O sea, empiecen ahora. No importa que no sientan una gran cosa. Van a ver que muy pronto van a empezar a sentir que es maravilloso. Yo el minuto libre que tengo, cada vez que tengo un ratito, ya me pongo a meditar. Me siento y medito. Cada vez más, cada vez más. Lamento mucho que no me hayan enseñado antes, pero bueno, no importa. No importa. A veces siento que hemos perdido el tiempo bastante, pero bueno, quizá no era
Quizá no era el momento todavía, pero ahora es el momento. La humanidad entera está descubriendo eso. Somos seres emocionales, nuestra mente racional nos vuelve locos y la paz está con nosotros. La paz está dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Olvídense del Dios de las religiones. Véanlo dentro de ustedes, cada minuto. Y el mejor modo de aprender es enseñando. El mejor modo de aprender es enseñando. Transmítanselo a otros. Van a ver que cuando se lo van transmitiendo, lo van sintiendo. Cada vez lo sienten más y más. ¿Sí? Bueno, me quedé sin voz. Acostúmbrense, poco a poco no va a quedar nada de mí. Así está la cosa, ¿eh? Así que no importa, está bien, pero espero sentir que ya hay un fogón, que ya hay un montón de brasas encendidas, ¿no? Que están dispuestas a transmitir a otros. Bueno, los quiero mucho, hermanos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Pero nos gustaría abrir un momentito ahí el micrófono por si alguno quiere hacer una pregunta. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Bien, sí. ¿Alguien quiere algo que preguntarle a don Ricardo? Abra su micrófono y pregúntele, por favor. Bueno. Entonces, estoy yo hablando, sí. Ok, don Luis. Bueno, para que no hable ya mucho más, don Ricardo, con la garganta, pero hemos entendido, ¿verdad?, con relación a la matriz, al campo, ese campo electromagnético, que conecta todo, absolutamente todo. Pero me gustaría que en una explicacióncita nos dé con relación a ese campo y con relación al mundo espiritual que nos han enseñado las religiones, ¿verdad? Y sobre entonces, ¿qué dimensión sería la de ese campo y qué dimensión la del mundo espiritual? ¿Qué diferencia hay o no hay ninguna diferencia? Nada más sería la vibración, don Ricardo. Bueno, la verdad que yo no soy físico cuántico, ni necesito. Me alcanza con saber que el entendimiento de que existen otras dimensiones es para dos cosas. A mí me sirve para dos cosas. Primero, para saber que existe el mundo espiritual. Y segundo, y tan importante como eso, para entender que mi apreciación de lo que llamamos realidad no es tal cosa. Los que estamos convencidos de que todo es real tal cual como lo vemos, no es así. Porque la realidad es mucho más compleja. Entonces nuestra mente racional nos hace creer que esto es sólido. Pero la física nos dice que esto no es sólido. ¿Saben qué es esto? Esto es 99,99999% vacío. 99,99999% nada. Esto, si me pegan con esto en la cabeza me duele. O sea, la realidad poco tiene que ver con nuestra apreciación. Una vez que entendemos eso, dejamos de conjeturar, dejamos de hacer conjeturas, dejamos de juzgar, que son las cosas que hace esta herramienta, la mente racional. La apagamos, no nos creemos todo lo que dice, ya no la tenemos como la verdad absoluta. Por eso Jesús decía, no juzguéis. Y los religiosos interpretaron eso como que él decía, bueno, juzga, pero no digas nada, sé discreto. La mayoría de los religiosos lo ven de este modo. Criticar lo que quieras, pero sé discreto. No, Jesús dijo, no utilices tu mente racional porque te está engañando. No juzgues, no critiques, no evalúes. No estés todo el tiempo funcionando racionalmente, porque la realidad que crees ver no es real. Eso lo ha demostrado ya la física cuántica. Lo ha demostrado. Eso por un lado para explicar la existencia de otras dimensiones, que otro día lo puedo explicar un poco mejor para explicar el mundo espiritual. Y para explicar también los milagros. Llamamos milagro a aquello que le sorprende a mi mente racional. Llamamos milagro a aquello que le sorprende a mi mente racional. Pero aquello que le sorprende siempre estuvo ahí. No es que apareció de golpe, siempre estuvo.
Lo que pasa que se manifestaba a través de otras dimensiones que mi mente racional no podía entender. ¿Entienden? Acuérdense de eso. Llamamos milagro a aquello que mi mente racional no puede entender. Porque mi mente racional está diseñada como herramienta para manejarme en estas 3 dimensiones. Pero hay otras dimensiones, absolutamente demostrado. Entonces, cuando vamos al mundo espiritual, vemos esas otras dimensiones, quedamos sorprendidos, y según hay testimonio de mucha gente se queda sorprendida de las inmensas capacidades que tiene el ser humano, pero ya es tarde. No supo aprender a manejarlas. Por eso Jesús decía, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Tenemos que aprender acá tenemos que abrirnos al uso de esas dimensiones. Y no va a ser a través de nuestra mente racional. Pero nuestra mente racional también es una buena herramienta, por supuesto que sí, indispensable. Pero es una herramienta. No le tengo que creer todo como si fuera mi Dios. Ella no es mi Dios. Me hace conjeturar. Me hace juzgar. Me hace evaluar. Me miente. ¿Sí? Me da miedo. Etcétera. Sí, por supuesto que se puede hablar más de la física cuántica. Un libro que yo les recomiendo es un libro que se llama La Matriz Divina, de Greg Braden. La Matriz Divina habla mucho de la espiritualidad y la física cuántica y las cosas que ha descubierto la física cuántica. Ahora sería muy largo explicarles y ya lo he hecho un poquito en otras cosas, pero créanme, por ahora créanme, que la física cuántica ha demostrado que los paquetes de energía de lo que está hecho el universo responden a las emociones humanas. No importa la distancia, puede estar en la otra punta del universo. Cada fotón, que es un paquete de energía, que es de lo que está hecho el universo, energía, todo está hecho de energía, responde a las emociones humanas. Cuidado con lo que piensan. Cuidado, hay que aprender a manejar esto. Todo lo que nos pasa es producto de esta, que está enferma. Está enferma porque nos está enloqueciendo, porque está en una posición que no le corresponde, que es la posición de ser, en vez de ser una herramienta del ser. Todo lo que nos rodea, las cosas buenas son producto de nuestra buena imaginación. Y las guerras, y las destrucciones, el hambre, la miseria, el egoísmo y todo es producto de nuestro miedo, que es el mal uso de nuestra imaginación. ¿Sí? Bueno, son muchas cosas. Yo no voy a repetir todo. Lo ideal hubiera sido que grabemos esto en nuevos videos para que podamos conservarlo y multiplicarlo, porque no sé si voy a poder repetir todo, ¿no? Pero espero que los conceptos esenciales están. Igual seguimos, yo no tengo problema en repetir. Ahora, yo no voy a tratar de ser original. No estoy acá para ser original o sorprenderlos con nuevas conferencias. Yo quiero repetir. Hay que repetir y repetir hasta que te quede muy claro, ¿sí? Algunas cosas serán nuevas, algunos ejemplos serán nuevos, pero la mayoría de las cosas va a haber que repetirlas hasta que las tengamos en nuestro interior profundamente. ¿Están practicando? Definitivamente, y no sé si tenemos meditación para hoy, don Fernando, porque ya esto es práctica, definitivamente. Aprendemos a andar en bicicleta solo montando en bicicleta o nadando, metiéndonos al agua, ¿verdad? Entonces, nosotros sí lo estamos haciendo, no sé los demás, ¿verdad? Pero Fernando y yo y nosotros sabemos cada minuto que sí. Que tengan, Luis, cada minuto que tengan, cada minuto, porque no hace falta preparar un superambiente o no encuentren excusas, no hace falta excusas. Cualquier minuto que tengo, separo, simplemente yo lo hago, puedo ir hasta en la calle, separo lo que siento de lo que pienso y me enfoco en lo que estoy sintiendo. Un aroma, un silencio, siento mi silencio, siento una nota musical, veo un niño en la calle, siento, separo y siento. Y de momento me siento en algún lugar, en mi casa, todo, sin preparar grandes cosas, y aunque sea 3 minutos, me paso meditando. Van a ver que, pero muy pronto,
pasa media hora, una hora como si nada. Ese día, cuando eso se convierta en una necesidad, como cargar el celular, por ejemplo, ¿no? Lo usamos y lo cargamos, lo usamos y lo cargamos. O como comemos, ¿no? Utilizamos la energía, comemos. Utilizamos la energía, comemos. O dormimos. Bueno, lo mismo, medito. Y soy consciente, cada vez más consciente con la mente espiritual de mi silencio. Lo percibo. Percibo la vida. Perciban la vida. No la tomen como una costumbre. Perciban la vida que fluye por sus venas, porque eso es Dios. Perciban que ustedes están respirando en forma constante y que no son ustedes los que lo hacen voluntariamente, que es la inteligencia universal que subyace detrás de nosotros. Hay una inteligencia superior que nos sostiene con vida. Eso es Dios. Miren, les pongo otro ejemplo más. Lamentablemente, hay mucha gente que se suicida, ¿no es cierto? Y algunos intentan suicidarse y no lo logran. Y utilizan métodos muy sangrientos, ¿no? Se ahorcan, se pegan un tiro. Yo digo, ¿por qué no utilizan el método más sencillo que hay? Que es dejar de respirar. Dejo de respirar y no hay sangre, no me tengo que ahorcar. ¿Qué opinan? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la respiración involuntaria es una inteligencia universal que subyace, repito, dentro de cada uno de nosotros, que estuvo ahí, esa inteligencia estuvo ahí mucho antes de que la humanidad haya sido creada, y eso es Dios. Y no podemos luchar contra eso. No podemos luchar porque no lo vamos a vencer nunca. Si no, el dejar de respirar sería el método más frecuente de suicidio. Y ni siquiera existe. Ni siquiera cuentan las estadísticas, porque nadie se puede suicidar de ese modo. O sea, hay una voluntad en nuestro interior, una inteligencia que nos sostiene con vida, que estuvo ahí universalmente. Analicen cómo está hecho el universo. Todo lo que nos rodea es una inteligencia que estaba ahí mucho antes de nosotros. Percíbanla. Para eso sirve meditar, para percibirla, sentirla. Eso es Dios. No lo van a encontrar en una institución religiosa. También está ahí, está en todos lados, por supuesto, pero no necesariamente necesitan un ritual religioso. Si la gente lo necesita, está bien, no vayan en contra de eso. Hay gente que lo necesita por ahora, está en otro nivel, bueno, está bien. Pero ahora es necesario ir al próximo nivel. La humanidad está yendo al próximo nivel. ¿Sí? Y con respecto a ese campo que me hablás, Luis, sabemos que somos seres emocionales y ese campo son nuestras emociones. Tenemos que ser conscientes de esas emociones, porque ese campo maneja todo, ¿se acuerdan? Materia más campo igual a estructura. No hay nada en la materia, es el campo el que maneja, el campo el que forma finalmente la estructura. Ese campo son nuestras emociones, hay que corregirlas. ¿Cómo se corrigen? Como un instrumento, afinándolo. No quieran afinar el instrumento de los demás. No se pasen la vida criticando la desafinación de los demás, sino afinando su propio instrumento. Bueno, no sé, quizás me estoy quedando sin batería, a pesar de que lo tengo enchufado. Ah, estaba mal enchufado. Perdón. A ver, déjenme ver cuánta batería tengo. Lo tenía enchufado, pero estaba mal enchufado. Bueno, no importa, mi garganta está agradecida. Bueno, me alegra que se queden con preguntas y con cosas, con intereses, porque vamos a continuar, ¿sí? Y ya se están queriendo sumar más personas. Hoy se quiso sumar este hermano venezolano que vive en Japón hace muchos años, que se llama Edgar Ramírez, y dice que tiene muchísimo interés. Así que poco a poco vamos a encauzar a la gente. Pero ustedes, mientras tanto, vayan practicando, aprendan a nadar. Aprendan a nadar, tírense al agua, ¿sí? Tírense al agua. Porque así, solamente por escuchar conferencias no va a cambiar nada. Yo tengo personas que hace 40 años que me escuchan y no cambiaron mucho algunos. Algunos cambiaron, otros no tanto. Bueno,
Muchísimas gracias, don Ricardo. Y en realidad sí lo estamos practicando. Y queremos inspirar a muchos a que lo practiquen. De verdad que ese es el cambio completamente, ¿verdad? Estamos leyendo mucho sobre eso y nos interesa mucho las conferencias suyas. Y como le digo, en Costa Rica estamos sumando y veo que se están sumando. Ahí hay varias personas nuevas en esta vez. Creo que como 3 más. Y las conferencias sí se están grabando. Lo que pasa es que la técnica, pues a mí no me está comiendo un poquito. Y ahorita estoy aprendiendo. Pero ya ahora sí, ya claro. pude grabar el video completo. Por ahí se los envío el link para que ustedes se conecten y lo puedan bajar. Eso es lo que voy a hacer ahora de inmediato. Ricardo, muchísimas gracias de verdad de nuestra parte. Ha sido un placer haber estado con usted y le amamos mucho. Igualmente, igualmente. Y sueño con ir a Costa Rica de nuevo. Pues sí, aquí lo esperamos. Definitivamente va a ser pronto, lo espero. Muchísimas gracias. Y no sé, bueno, yo veo a Priscila como con ganas de preguntar algo, ¿verdad? No le hemos dado oportunidad, ¿o no, Priscila? ¿Por qué no me...? Ustedes otra cosa que pueden hacer es anotarme las preguntas, mandármelas por WhatsApp, y la próxima vez yo desarrollo algo en base a eso. ¿Escucharon? La verdad que sí. Eso es lo que podemos hacer, enviarle las preguntas a don Ricardo. No para que yo se las responda, porque si no tendría que escribir muchísimo, pero ustedes me hacen la pregunta o el tema que prefieren que yo hable, y yo la próxima vez, siempre el punto central va a ser el mismo, ¿eh? El punto central es este cambio que estamos haciendo. Siempre voy a girar alrededor de ese punto. No me voy a ir por las ramas hablando de millones de temas. No voy a hablar de política, ni de economía, ni de cosas raras. Pero háganme las preguntas y yo voy a desarrollar el tema. ¿Sí? Ok, excelente. Muchísimas gracias. Chao. Chao, Ricardo, gracias. Chao. Chao a todos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos los que se conectaron. Este es un video o videollamada. Gracias. Gracias, Eddie. Dios los bendiga. Buenas Gracias, noches. Eddie, por conectarte. Gracias, Juan Carlos, también. Bueno, gracias a Buenas ustedes. noches. Un abrazo. Bueno. Gracias a todos, Bien, Ricardo. Vivi. Gracias, bendiciones. Ricardo, Gracias a todos. Te voy a acordar, don Luis, porque yo no sé la grabación, cómo quitarla. Así es que vamos a ver.